tienen una particularidad estos mensajes, que es que a nuestro oído urbano tienen una poesía inmensa, ¿no? Entonces, en aquel momento yo dije, tengo ganas de hacer una obra de teatro, tengo ganas de hablar de algo que tuviera que ver con eso. Y los mensajes dejan abierto un espacio que a nosotros nos vino muy bien para poder imaginar las historias que estaban detrás de esos mensajes. En aquel momento me encontré con este elenco que están aquí sentados, Héctor Bordoni, Uki Capelari, Cecilia Colombo, y en aquel momento fue Martina Bud, ahora nos acompaña Julián Cortina, y les dije, bueno, a ver, trabajemos con estas historias, armemos estos testimonios, quiénes son estos hombres y estas mujeres que necesitan comunicarse y que son no tan alejados de nosotros y que van a hablar del amor, de la muerte, de las necesidades, igual que necesitaríamos nosotros en la ciudad o en cualquier otro lugar. Y armamos lo que fue Mensajes al Poblador Rural. ¿Arranco yo? Si quieren. Dale, dale, Cari, Jorge. ¿puedo? ¿O arrancamos, Cari, como quiera? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la comunicación. Hermoso todo lo que estamos viendo, lo que están pasando por ahí. Hubiera estado hermoso haber podido ir, pero imposible estas distancias que nos separan. Bueno, como contabas, Ana, yo comencé este proyecto cuando llegué a la Patagonia y fue mi primera aproximación con el mensaje al poblador rural, ¿no? Liliana hoy contaba también, ¿no? Uno que a veces estando en la ciudad no se conoce esto. Entonces, como que, bueno, conocí esto y lo abordé de la fotografía. En el camino me encontré con vos, cuando empecé a investigar encontré que tu obra de teatro. Y fue ahí que te propuse lo del prólogo del libro y bueno, desde ese momento empezamos a estar siempre en conexión, ¿no? Y después que surgió tu proyecto. Y en el camino también me encontré con Karina, ¿no? En una, en una muestra allá en Trelew, ¿te acuerdas, Cari? Sí. Y bueno, ella tiene una historia muy linda para contar sobre el mensaje al poblador, así que bueno, me parece que de tres lugares distintos, la fotografía, la locución y el teatro, nos involucramos en un tema que es apasionante y qué bueno que esto continúe, ¿no? De alguna manera. Cari. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto, un placer poder estar en contacto con ustedes. Un gusto escuchar a Liliana, que nos muestre su experiencia también a través de la radio. Y en mi caso, yo soy un poquito Manuel Antenao, este joven que representaron allí a través de las ficciones, en este caso, representado por una mujer. Nací en la ciudad de Trelew, el mismo lugar de donde es Ana Laura. Nací acá, pero a los 10 días me fui a vivir al campo. Mi mamá, cocinera de estancia, mi papá, peón rural de toda la vida, nacido y criado en el campo, me tocó llegar a este mundo e ir a vivir la vida justamente de los pobladores rurales, la vida que tuvo Manuel Antenao, y en ese Manuel Antenao muchos otros, hombres y muchas mujeres que viven en la vida rural. Y que la radio, así como la mostraba Liliana, fue parte de nuestras vidas. Ese aparato del que hoy mi voz es parte, eso fue nuestra vida. Por allí, por ese aparato, pasó nuestra historia también. Cuando nací, allá por el año 1980, mi mamá la única forma que tenía de poder comunicarle a mi papá que yo había nacido, que estaba en el campo, allí en el medio de la nada, donde la radio es lo único que corta el silencio y es la única compañía para el poblador rural, le dijo a mi papá que yo había nacido y que pronto iba a estar en esa. Fue a través de un mensaje al poblador rural. Desde ese día, mi historia con el poblador rural fue para siempre. Con el paso de los años, estudié, hice mi primaria, mi secundaria, a los ponchazos podríamos decir la primaria, porque con un padre peón rural, peón golondrina, la vida nuestra era viajar a distintos puntos de la provincia, donde había un campo, donde lo contrataban y allí comenzaba a trabajar. Entonces, por eso lo defino así, a los ponchazos, un poquito aquí, un poquito por allá, pero aprendiendo y conociendo historias de gente. Yo dije que iba a ser locutora algún día de mi vida y lo logré. Pero el poblador rural
hasta que yo llegué a ser locutora, siguió siendo parte de mi vida. Mi nombre figuró ahí antes que en el registro civil. Mi nombre lo escuché yo estando en el campo recibiendo mensajes. Yo le mandé mensajes a mis papás viviendo en Trelew. Yo esperé el colectivo, como lo hizo Manuel Antenao, para que llegara alguno de mis hermanos al campo. Y muchas veces esperé el colectivo con mi bolsito haciendo dedo, luego de poner un mensaje para venirme al pueblo a estudiar. Así fue mi vida hasta que me recibí de locutora, y ahí me tocó leer los mensajes al poblado rural. Fui protagonista en muchas etapas de los pobladores rurales, y hoy me toca leerlos. Hace 17 años que leo los pobladores rurales de LU20 Radio Chubut, mi casa, que pronto va a cumplir 60 años de historia. Esa casa que me permite todos los días llegar a algún rinconcito de la Patagonia con un mensaje a las 7 de la mañana. Y uno es más o menos un poquito locutor, un poquito actor y un poquito partícipe de la historia de ese mensaje que está enviando. Uno se mete en ese lugar, uno se alegra con el nacimiento, uno se alegra con alguien que tuvo la oportunidad de recibirse y que le cuenta a sus papás que se recibió. Hace muy poquito me tocó leer un mensaje de ese estilo, que mandaban allá para la zona de Lagunita Salada. Una hija diciéndole a sus padres que se había recibido de enfermera y que agradecía por todo lo que habían hecho para que ella lograra ese objetivo. Así nos ponemos tristes con fallecimientos de personas conocidas que nos toca leer, porque como decía Liliana, a nosotros también nos toca leer los fúnebres o necrológicas, nos toca leer las participaciones de gente que desde el interior envía su saludo a alguien, algún familiar, algún conocido que falleció en algún sector de la provincia y no tienen forma de llegar. Porque nos pasa lo que decía Jorge, esto de las distancias, sobre todo en Patagonia, no nos permite estar de manera fácil en otro lugar. Solamente nos lo permite la radio. Esa radio que me cobija hace tantos años y que a través del poblado rural me permite llegar a toda la Patagonia. Hay gente que todavía guarda cuidadosamente sus pilas porque en el interior aún no hay internet. Porque no hay antena, porque no hay señal, porque no hay nada, porque no hay posibilidades. Y hay otros lugares donde ya nos escuchan a través del celular porque quizá hay algunos patrones, algunos dueños de establecimientos han hecho alguna inversión bastante importante para que esa gente que tiene trabajando allí pueda comunicarse con su familia. Esa es un poquito la historia de mi vida con el poblador rural. Pero sin dudas puedo decirlo y de manera orgullosa, desde el día que nací, mi nombre y el poblador rural están ligados. Qué historia.